víctimas. Es uno de los actores directos, actor material en este hecho, donde le dieron fuego al microbús y aún estando sus ocupantes dentro. El detenido se habría resguardado en Lourdes, en donde miembros de la estructura delincuencial habrían brindado escondite durante 4 años. Ese día yo bien me acuerdo que traía yo un viaje expreso y solo pasamos y vimos el carro en llamas, pero nunca pensamos que era el carro de nuestros compañeros. Ever menciona que la mayoría de las personas que perdieron la vida en este fatídico día eran conocidas de la colonia Montreal, pero no se imaginaba que su hermano también iba a bordo. Milagro de Dios que pasó, que no le sucediera nada a él. Y gracias a Dios. Está bien mal. Y sigue adelante. La fiscalía dio a conocer más detalles de la masacre, en donde alias Tabo o Fox buscaba vengar la muerte de su cuñado. De acuerdo al Ministerio Público, este individuo fue el primero en subirse a la unidad. Con un arma de fuego calibre 38 obligó al motorista a desviarse de su ruta. Él es el que da la orden de quemar el microbús de la ruta 47, así como de matar al motorista y al cobrador de dicha unidad del transporte colectivo, ofreciéndose él mismo para poder ir a traer la gasolina. Posteriormente de eso, él es la persona que le hace la parada a este microbús. Los delitos que se le atribuyen son homicidio agravado por las 17 muertes. ¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos con un nuevo video en el cual el día de hoy venimos recordando uno de los sucesos más tristes que vivió el país hace exactamente 14 años. El presidente Nayib Bukele estaba recordando este fatídico suceso, el cual pues perdieron la vida 17 personas. A lo siguiente, hace exactamente 14 años, el 20 de junio de 2010, vivimos uno de los episodios más crueles perpetrados por los pandilleros terroristas, quienes prendieron fuego a un microbús quemando vivas a 17 personas y disparándoles a quemarropa a los que intentaban escapar de las llamas. Esa era la barbarie en la que vivíamos como sociedad bajo la sombra de esos terroristas que ahora algunos intentan proteger. Por las víctimas de ese fatídico día y por las 150,000 personas que asesinaron, además de las extorsiones, asaltos, heridos y a las que violaron, por ellos es que luchamos contra estos terroristas sin retroceder un tan solo paso. Nunca olvidemos de dónde venimos, pero jamás regresar a ese pasado tan oscuro que se había vuelto nuestro día a día. Y bueno, esto es una de las de lo que, como claramente el presidente Nayib Bukele mencionaba, era el pan de cada día. Era lo que los salvadoreños se podían enfrentar al subirse a un microbús o a un bus. ¿Por qué? Porque los pandilleros se creían dueños de todas las colonias, de todos los lugares, de el país completo como tal. Lógicamente no era así, lógicamente ellos no eran los dueños. Los dueños son aquellos salvadoreños honrados, trabajadores, que gracias el país es lo que hoy es, gracias a ellos, no gracias a estos delincuentes y a este cáncer llamado pandillas. Para poder traer un poquito acerca de lo que pasó y cómo sucedieron las cosas, vamos a leer un artículo de este diario, el diario BBC. Bueno, dice: ¿cómo fue la masacre del microbús en Mexicanos, el ataque más sangriento de las maras en El Salvador, en el que 17 pasajeros murieron carbonizados? Acá una de las fotografías que ustedes pueden ver de lo que pasó. Dice: los vecinos recordaban el horror de los gritos. Una señora me dijo que no sabía cómo iba a digerir eso, los gritos de alguien que está siendo calcinado. 10 años después, el periodista salvadoreño Eric Lemus recuerda con nitidez los detalles de la noticia que tuvo que cubrir
el 20 de junio del 2010, dice: la quema del microbús con pasajeros a bordo en el municipio de Mexicanos a manos de las pandillas. No es para menos, el ataque acabó siendo una verdadera masacre en la que murieron 17 personas al interior del transporte o baleados mientras intentaban escapar de las llamas por las ventanas. Organizado como venganza del barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha, este atentado está considerado como de los más sangrientos de las pandillas en El Salvador, debido a una crueldad nunca vista hasta entonces como la población civil. La conmoción que dejó aquellas dantescas imágenes fue tal que acabó por marcar la forma en que las autoridades pasaron a enfrentar el problema de las maras en el país desde ese entonces. Mexicanos es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador, golpeado casi a partes iguales por la pobreza y la violencia. Como tantos otros, este terrible fragmento por la pugna de distintas pandillas presentes en el pueblo por controlar territorios, y eso marca irremediablemente a quienes viven ahí, tengan poca o nula relación con estos grupos. El 19 de junio del 2010, un miembro del barrio 18 conocido como Crayola fue asesinado en una balacera en Mexicanos. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la Ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la MS-13. Su venganza apuntó, por lo tanto, ese mismo transporte y esa misma ruta. Era la manera de dejar en claro a sus rivales que el crimen no quedaría impune, aunque los pasajeros que acabarían siendo sus víctimas no tuvieron nada que ver. Al día siguiente, los hombres de la 18 dispararon contra un microbús que venía en aquella misma colonia gobernada por la MS-13. Murió una niña y el conductor. No está claro si este primer ataque fue producto de la desorganización interna de la pandilla o si se pretendía distraer la atención de los policías de lo que minutos después se convertiría en su atentado más sangriento. Aquel 20 de junio era un domingo y llovía, pero eso no impidió que María Jesús Orellana estuviera vendiendo paletas por la calle, como cada uno de los 7 días de la semana. En la temporada de lluvias aprovechaba también para vender paraguas. Mi mamá se dedicaba a lo que había en cada época, recuerda su hija Isamar en conversaciones con BBC Mundo. Esa misma lluvia fue la que hizo que María Jesús apresurara a tomar el microbús de la Ruta 47 que la llevaría ya de noche de vuelta a casa. Ahí en la colonia Montreal, territorio de la MS-13, vivía con Isamar, de 18 años, y con otro hijo de 20. De su marido apenas sabían nada. Isamar pasaba el fin de semana en casa de una amiga y su hermano trabajaba de noche, por lo que nadie la esperaba en casa. A la mañana siguiente, una prima llamó a la joven para contarle sobre el ataque a un microbús y decirle que no encontraban a su madre por ningún sitio. Otro grupo de pandilleros del barrio 18, distinto al primer ataque, había estado esperando el microbús de la Ruta 47 en el que viajaba María Jesús. Algunos de ellos ni siquiera alcanzaban la mayoría de edad. Montaron y obligaron al conductor a desviar su ruta para acercarse al lugar donde había sido asesinado el Crayola. Ahí dispararon contra una treintena de personas aterrorizadas que se agolpaban en la parte trasera mientras veían cómo los pandilleros rociaban la gasolina, la puerta y el pasillo del vehículo y le prendían fuego. Los pasajeros a bordo con niños e incluso bebés trataron de escapar, desesperados por las ventanas a medida que el microbús era consumido por las llamas. Pero al salir envueltos en humo y fuego, algunos eran ametrallados por los pandilleros que esperaban afuera. La tragedia no duró más que unos pocos minutos. 17 personas murieron carbonizadas en el mismo lugar o a los pocos días en los hospitales, y otros sufrieron heridas de extrema gravedad. Cuando el periodista Eric Lemus llegó al microbús, aún estaba en llamas y algunas de las víctimas yacían en el suelo. Recuerda la consternación y el silencio sobrecogedor que reinaban en aquel lugar. Algunos vecinos de un edificio cercano le dijeron que estaban en shock tras haber visto y escuchado los disparos y los gritos. Cuando vi aquello, se me activaron los chips de guerra de cómo cubrir una escena en conflicto. Estábamos en un escenario de guerra de baja intensidad.
le dice a BBC Mundo. Pero cree que ni la guerrilla ni el ejército que participaron en la guerra civil salvadoreña que le tocó cubrir como periodista décadas antes quemarían un autobús con gente en su interior. Para nosotros fue como una ruptura sobre lo que podía ser capaz un grupo que se podía ver entonces como un grupo marginal. Fue una masacre sin precedentes por el nivel de violencia y brutalidad masiva. El mensaje de crueldad había sido transmitido con éxito. Martínez, especialista en pandillas, coincide que a día de ahora este ataque se sigue viendo en El Salvador como que reveló el rostro monstruoso de estas organizaciones criminales. Al llegar al lugar del atentado a la mañana siguiente, a Isamar le dijeron que fuera directamente a la morgue para comprobar si ahí estaba su madre, pero ella no perdió la esperanza y la buscó antes por todos los hospitales. La encontró en una unidad de cuidados intensivos, tenía el 89% del cuerpo quemado y solo la pudo reconocer por el color de las uñas de los pies que ella misma le había pintado la semana anterior. Un detective le contó que un hombre que había sobrevivido fue quien ayudó a su madre a salir del microbús, pero cuando lo hizo ya tenía las vías respiratorias quemadas. Los médicos no le daban esperanzas de sobrevivir. Recuerda que el primer día su madre tenía unas 5 máquinas conectadas al cuarto, ya solo tenía una. El mismo detective me llamó para decirme lo que había pasado. Cuando vi la llamada, ya esperaba una mala noticia, había muerto de un paro respiratorio. El sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de Mexicanos, en aquel entonces escuchó los balazos desde su propia casa a solo 2 cuadras de la masacre. Conocido como Padre Toño, creó una asociación con los familiares de las víctimas para asistirles con ayuda médica, psicológica y becas de educación para quienes habían quedado huérfanos. Aseguró que lo hizo ante el abandono por parte de las autoridades. El entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes prometió una indemnización de $2,000 para cada familia que nunca llegó. El presidente dijo que si le daban el dinero iban a ser víctimas de extorsión. Yo le sugerí que entonces se lo dieran como entrada para una vivienda de protección social, pero el gobierno se negó, le dice a BBC Mundo. Ayudar a las víctimas no fue fácil al principio. Al trauma de perder a familiares de semejantes circunstancias, pronto se sumó el miedo a sufrir represalias por parte de las pandillas. La gente entró en una clandestinidad donde tenía mucho miedo al salir de la casa. Nadie quería hablar ni ser identificado, ni como sobreviviente ni como víctima. Fue difícil hablar con ellos, todo el municipio quedó conmocionado. Isamar corroboró cada palabra del padre Toño tras la muerte de su madre. Dice que su hermano y ellos se quedaron completamente solos y que no querían estar en su propia casa por temor a que alguien fuera a hacerles daño. El miedo aumentó cuando 2 meses después su hermano decidió irse de mojado a Estados Unidos y se quedó sola. La idea era que ella se reuniera con él un año después, cuando hubiera devuelto el dinero que le habían prestado para viajar. Pero sus planes cambiaron cuando al poco tiempo quedó embarazada de su primera hija. Pasé un embarazo tan malo que mi hija estuvo desnutrida en mi estómago porque yo nada más vivía llorando por los recuerdos de mi madre, cuenta la joven. Paradójicamente, el padre de su hija también había sido miembro de las pandillas. Isamar cuenta que llevaba 5 años alejado de ellas y trabajaba en un programa de reinserción del padre Toño. Al principio me dio un poquito de miedo al iniciar la relación, pero él fue la única persona que me ayudó a salir del agujero en el que estaba. Responde a la pregunta de si no tuvo temor por ese pasado en las mismas maras que habían destrozado su familia. Él ayudó a que me pusieran un psicólogo y así lo conocí. Yo ya no veía lo que él había hecho en su pasado, yo veía su presente y veía que era una persona diferente. Una nueva tragedia volvió a sacudir la familia de Isamar cuando la pareja mataron las pandillas en 2013. Fue entonces cuando decidió huir de El Salvador. Expertos coinciden que
la brutalidad de la masacre de mexicanos supuso un antes y un después, en cómo la población salvadoreña pasó de percibir a las pandillas y sobre todo cómo las autoridades le hicieron frente desde entonces. Lemus dice que se espera que el gobierno, por ser de izquierda, buscaría otros métodos dinosaurios, pero el gobierno repitió el manodurismo que había hecho la derecha años atrás. Martínez coincide que con la masacre impidió cualquier salida negociada con las pandillas porque la población estaba verdaderamente horrorizada con lo ocurrido. El presidente se vio en la obligación de mostrar fuerza. Ese rechazo de la población salvadoreña a otro tipo de estrategia se vio, por ejemplo, durante la tregua que, tras un proceso secreto de negociación entre el gobierno y las pandillas, se tradujo en una importante reducción de asesinatos en el país entre 2012 y 2013. Según Martínez, la quema del microbús en la memoria colectiva de la población salvadoreña impidió e impide cualquier salida que no sea de una corte policial, militar o punitiva para atender el problema de las pandillas. Los efectos de ese hecho siguen vivos hasta el día de hoy, opina pocas semanas después del actual gobierno liderado por Nayib Bukele endureciera las condiciones de los pandilleros a las cárceles pese a las críticas del organismo de los derechos humanos. La población de El Salvador es muy anuente a los planes de mano dura, apunta. Una de las consecuencias inmediatas del atentado mexicano fue la ley de proscripción de pandillas, que declaraba ilegales a las maras y convertía en agravante en cualquier delito pertenecer a ellas. Sin embargo, los jueces la encontraron en muchos casos de difícil aplicación. En 2015, la Sala de lo Constitucional declaró a las pandillas como grupos terroristas. También englobó a este concepto a los colaboradores, apologistas y financistas de estas estructuras. El sacerdote Rodríguez interpreta que, de acuerdo a la sala, trabajar por la transformación de las pandillas puede terminar con una persona vinculada a grupos terroristas, por lo que cerró la puerta a la reinserción de estos jóvenes. En 2014, el religioso fue condenado por los delitos de introducción de objetos ilícitos para los pandilleros en las cárceles y de tráfico de influencias. Isamar lleva 7 años viviendo en España, desde donde atiende a BBC Mundo y donde consiguió formar una familia y tener otros 2 hijos. El año pasado su hermano fue a visitarla desde Estados Unidos y pudo conocer por fin a sus sobrinas. Era la primera vez que se reencontraban en casi 9 años. Entre los planes de Isamar está el poder estudiar enfermería, pero no contempla regresar a su país. Me da mucho miedo y también creo que sería duro regresar al pasado, recordar todo otra vez. 2 de los principales responsables del trágico ataque en el que su madre perdió la vida cumplen condena de 66 y 410 años en la cárcel respectivamente. Pero Isamar asegura que nunca les ha guardado rencor. Mi mamá era tan buena y sencilla que llegaba a casa y aunque solo tuviera frijoles, ella te invitaba a comer. Que no se pierda esa esencia de la humildad, que las víctimas siempre sean recordadas y que no queden en el olvido, pide. Y de las personas que lo hicieron, ya que Dios se encargue de ellos. Y bueno, gente, esta es los tristes sucesos que vivía en nuestro pueblo. El gobierno quiso solucionarlo con la tregua. En ese momento quien se encontraba en el poder era Mauricio Funes. Fue un desastre, fue un mentiroso. Quizás para que todos dijeran que era un buen presidente ofreció esos $2,000, nunca llegaron. Tristemente esa era la realidad. Entre pandilleros que se creían dueños, pandilleros que creían que podían actuar y hacer todo lo que quisieran con el pueblo salvadoreño, con los salvadoreños honrados y trabajadores. Y no solamente eso, sino que también nos encontrábamos en una situación donde estábamos llenos de políticos corruptos, políticos que solo les importaba su propio beneficio, políticos que posiblemente esos $2,000 para cada una de las familias los sacaron y al final simplemente quizás
se lo gastaron en libertinaje como normalmente ese presidente tenía como costumbre. Triste, verdaderamente, como lo menciona hoy por hoy el presidente Nayib Bukele, se ha realizado un gran cambio. Triste poder recordar esto, y claramente yo creo que el hecho de poder recordar a las personajes, claramente aquí solo hemos recordado a una familia, pero no solamente una familia fue la que perdieron la vida ahí, sino que fueron 17 personas. Pero igual poder recordar este hecho para poder entender lo que el país era, a lo que el país estaba sometido y lo que ahora el país puede disfrutar, ¿verdad? Claramente sabemos de que todavía hay muchas cosas que cambiar, todavía hay muchas cosas que mejorar, pero eso se va a hacer con el tiempo, ¿verdad? Y tenemos que tener paciencia, participar también, no solo exigir, sino que ser partícipes de ese cambio. Así que déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este suceso. Es algo en el cual claramente, como se menciona ahí, marcó un antes y un después. Tristemente ese antes y ese después fue más oscuro, pasaron situaciones mucho más terribles. Los pandilleros, después de que hicieron la tregua y después de que se calmaron, entre comillas, hicieron cosas todavía mucho más complicadas y tristes, para no mencionar las palabras, pero yo sé que ustedes me entienden. Así que, gente, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que si me estás viendo en TikTok, te puedes ir acá a un costado, a una ruedita que está acá, y ahí vas a entrar a mi perfil y vas a encontrar mis dos links a mi canal de Chivo Podcast, que es este canal de noticias, y el canal de vlogs, que es el canal de Belleza SB. Así que los espero por allá. Mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.